tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este ejercicio de cine. Llegaron aquí porque evidentemente vieron el título, evidentemente vean quién nos está acompañando. Y para mí qué placer tener la oportunidad y saludarles porque es un ejercicio que se está haciendo literal a lo largo y ancho de todo lo que es nuestro continente americano. Antes que nada me voy del norte para el sur. Mikel Guillén, director de cine y artista, qué placer hasta el norte extremo, precisamente hasta Canadá. Qué gustazo, Mikel. Mucho gusto, Juanjo. Muchas gracias por la oportunidad. Encantadísimos de tenerte, mi querido Dani, ya en otros ejercicios de nueva cuenta. Ahora, por favor, qué gustazo, Dani Galván, psicoterapeuta y además amante del cine y por supuesto con una apreciación cinematográfica muy puntual. ¿Te ha gustado siempre y eres amante del séptimo arte? Sí, Juan, muchas gracias por poder permitir este espacio. La verdad es que es un espacio que Miquel y yo desde algún tiempo lo hemos hablado y luego ya pudimos conversarlo contigo y pues estamos muy entusiasmados de iniciar como este espacio que el objetivo principal es abrir un espacio para hablar de cine, ¿no? Para dialogarlo, para compartirlo, sobre todo para, yo creo, compartir una mirada diferente de lo que quizás se está hablando en otros lugares. Y pues bueno, la idea es empezar poco a poco a construir este lugar para que pues, más gente pueda conocer las pues, opiniones que tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese espacio. No, pues yo estoy agradecido que me hayan invitado, por supuesto, yo de verdad. Mikel, háblanos de este concepto y por qué el voyerismo juega dentro ya de este concepto como tal que traemos para acá, para este canal. Pues mira, la idea original que habíamos pensado Daniel y yo era que aparte surge a partir de esta idea que este director famoso Jean-Luc Godard decía que Truffaut, ¿no? perdón, sí es Truffaut, se me barrió ahí. Truffaut, entre Truffaut y Godard es gente del pasado, pero sí, Truffaut decía que los cineastas, no los cineastas, los cinéfilos eran unas personas muy enfermas. Entonces, yo siempre he querido, como artista y como director, siempre he valorado muy interesado en términos de voyeurismo porque al final de cuentas es como vemos y cómo surgen las obsesiones a través de los ojos, ¿no? A pesar de que el cine es un arte bastardo, ¿no? Porque requiere el audio y la música, pero, pero vemos con los ojos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hablar de esto que nadie quiere hablar o que no, o que a muy poca gente le interesa hablar, porque eso es lo que ha hecho Hollywood de la mayoría de gente en el oeste, ¿no? Que es hacerlos inválidos visualmente, ¿no? Entonces estamos tratando de decir, no, hay algo más, hay diálogos más, hay experiencias más, y sobre todo hay formas de ver el cine es cultura, no nomás es entretenimiento, y eso es esa es una de las fundaciones o de las bases, que nosotros no vemos el cine como para entretenernos, porque hay mucho que pensar y mucho que ver, y el cine te debe de hacer pensar, y cuando está bien hecho te debe de hacer pensar y sentir, que eso es lo más difícil, cabrón. Claro, que se erice la piel, ¿no? Luego con esta que traemos y justo en el título así llegan con nosotros un artista, un director canadiense que ha hecho un ejercicio y que a lo mejor muchos recordaremos, acá en México al menos, ¿no? La famosa La Mosca y muchos, yo desde mi infancia recuerdo haber visto La Mosca y era una de estas películas que era un horror tan extraño, empezar a ver esas fusiones y un tanto hablando de la ciencia ficción y David Cronenberg a lo largo, y les decía, tengo por aquí algunas de estas, me ha encantado y que sea el número uno para mí fue así como que genial. Obviamente los trabajos más para acá, para mi gusto Spider es una de las películas que ojalá la apunten por ahí, próximamente podamos hablar de ellas también, que me encanta, pero esta en particular que la hemos dejado de tarea y venimos a platicar, que tiene que ver con un aspecto dentro de lo que es la movilidad y paradójicamente parar, que es el choque, el confrontarse, el tener un choque. Crush es la película que han seleccionado y hemos seleccionado, así que vamos a darle, si les parece por ahí, ¿no? De arranque esta película y este autor, ¿qué es lo que nos trae y qué es lo que nos presenta? Bien, bien. Pues mira, yo creo que la idea de escoger a Crash y a David Cronenberg también como para arrancar este podcast que tiene este nombre de Cine Voyeurs es porque bueno, Cronenberg es sin duda alguna uno de los autores como más acertados en plasmar la perversión, ¿no? Y si estamos hablando de que mirar el cine es
como una obsesión, y es hablar de un deseo como compulsivo, ¿no? Cronenberg será como un referente como inmediato. El objetivo de este podcast, como bien decía Miquel, pues es tener como la posibilidad de mirar el cine desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar que no sea solamente el de entretenerse, sino el que pueda aportar una mirada reflexiva, analítica, de pasión por el cine, ¿no? Y el cine no solo son las películas, ¿no? Citando a Pasolini, ¿no? El cine no solo son las películas, el cine es todo lo que construye esas películas, su teoría, sus mecanismos, sus dispositivos. Y dicho eso, como que Crash es una película que invita mucho como a perderse en la obsesión, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de lo que Miquel y bueno, nosotros proponíamos para empezar este podcast, porque si algo habla Crash, que es esta película, bueno, que un poco, para quien no la ha visto, trata de unas personas, un hombre y su mujer, que después de una vida como insatisfactoria en su sexualidad, empiezan a meterse a un submundo como de rituales, de choques de carros. Es como la materialización, yo diría como más acertada que hemos visto en el cine de lo que es la perversión, ¿no? Y ahorita hablaremos mucho como por ahí de ciertas cosas. Pero Miquel, ¿tú qué opinarías de por qué escogimos Crash para empezar este podcast? Mira, una de las razones es porque yo he tenido muchos debates, tanto con amigos como con cinéfilos acérrimos, en la relación de que en el mundo del cine de Hollywood, principalmente de Hollywood, hablamos directamente en que la mayoría de de los grandes directores, logran un éxito a través de muchas técnicas y de muchas situaciones, pero cuando se habla de arte y cuando se habla de artistas, David Cronenberg es mucho más que un director. Y te voy a decir por qué. Porque la posición de director es una posición técnica, 100%, ¿no? Y Orson Welles lo dijo muchas veces, la única profesión en la cual no hay un cuerpo regulador que diga entre action y cut, ¿qué hiciste mal, cabrón? ¿No? Entonces, precisamente por eso, encontrar una persona que es un artista, que no es nada más un director, sino que crea un mundo, único, es algo que... Estos que son solo directores y otros que son artistas. Sí, la mayoría son solamente directores. Directores. Michael Bay están... ¿Quién? Perdón, discúlpame, Juanjo, esos nombres no son bienvenidos acá. No, todo eso, mira, ¿para qué nos vamos tan lejos? Tarantino y cómo se llama, y el buen Christopher Nolan que sirve para 7 servilletas, es por eso, es precisamente por eso, porque no hablan de mundos únicos. No hablan de diálogos y personajes únicos. El único referente que yo tengo que es, para mí, superior a Cronenberg, es David Lynch, porque es el único artista director de vanguardia más famoso de todos los tiempos y más exitoso de todos los tiempos desde 1910 en Francia con los impresionistas. Entonces, que fueron los primeros directores de vanguardia, ¿no? Entonces... por eso digo que es súper importante crear mundos y atmósferas y personajes que no necesariamente sean literarios, porque esa es otra gran mentira, ¿no? De que el cine tiene que reproducir las cuestiones literarias. No es cierto. Eso lo hacen porque alguien quiere ganar billetes. Ni reproducir la realidad, ¿no? O sea, tampoco además, exactamente, además. Reproducir la realidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices en cuanto a que el valor de un director como autor es la posibilidad de construir mundos, ¿no? Y que esa película de Crash, o sea, pareciera que es algo como muy cercano, ¿no? La carretera, los carros, ¿no? El mundo nocturno de vehículos que transitan, pero en verdad pareciera un mundo paralelo, o sea, el mundo al que se nos invita a entrar en Crash, este mundo de estas personas que recrean choques famosos y que al hacerlo buscan una clase de satisfacción sexual, en verdad está tan estéticamente construido que pareciera un mundo paralelo al que habitamos
como cotidianamente, ¿no? Y eso yo creo que ya es un gran valor de Cronenberg. Así es. ¿Cómo arranca esta película, Dani? Que es importante que también maticemos ya para entrar ya en materia, si te parece, con unas escenas en las que en un hangar primero está la pareja, como un objeto, estaba observando sobre ¿no? una de las turbinas, unas alas ahí sobre los aviones, no sé qué diablo sea esta parte. No es de como la que cubre las llantas, ¿verdad? Sí. De estas como avionetas. Sí. Y luego después están en su dormitorio. O sea, vamos siguiendo a estas parejas y luego cada quien está con otras parejas diferentes. Háblanos desde ese inicio, ¿con qué arrancamos? Mira, yo lo que les proponía en nuestra preparación de esta charla era, para mí una lectura de Crash es inevitablemente el que, obviamente Cronenberg se plantea cómo materializar la perversión. La perversión, yo soy psicólogo, ¿no? Y obviamente puedo aportar como las partes teóricas de eso, ¿no? Que es, la perversión es cuando el deseo sexual, cuando la relación sexual es imposible de consolidar, o sea, cuando no hay esa posibilidad de yo conectar con un otro y que la sexualidad fluya de manera, o se vehiculice de manera como total, voy a tener que utilizar algo parcial, algo externo, para poder sentir el placer, ¿no? Y de ahí surge el fetiche, ¿no? Entonces, en lugar de yo poderme vincular, por ejemplo, con una mujer y amarla y tener una relación con ella, voy a necesitar solo vincularme con sus pies, ¿no? Y entonces soy fetichista de pies. Con lo que me vinculo sexualmente no es con ella, sino con el objeto, con el pie. Y yo creo que por ahí va mucho o por lo menos una de las lecturas de Crush, ¿no? Que es, tenemos desde el inicio a una pareja que está tiene una relación sexual insatisfecha, ambos como que entre ellos no pueden tener nunca la relación sexual, de manera así plena como lo describo, y que están intentando tenerla como con otros, ¿no? Cada uno está en parejas distintas, ¿no? Como que tiene una relación abierta. Y además empieza ya a lanzar la película elementos que yo creo que ahorita ustedes mismos me van a ayudar a complementar, como por ejemplo ella está en un lugar metálico, ¿no? Con el avión, con elementos como de vehículos. Él es un director de cine, pues él es un director, ¿no? Que filma los anuncios estos, que aparte también es otro elemento bien interesante, que sean anuncios para prevenir los accidentes de tráfico. Y luego pasa que frente a la imposibilidad de tener esta relación sexual como plena, tenemos un momento en donde ellos están hablando en el balcón, les están platicando que no pudieron tener relaciones satisfechas, que no pudieron tener orgasmos. Y entonces la cámara hace algo bien interesante para mí, que para allá va a ser como mi aportación de ahorita, ¿no? Que es, se va acercando la toma hacia la carretera, ¿no? Nos deja ver un plano general de la carretera, ¿no? Exactamente, en ese momento. Como si no solo la cámara nos invita a que veamos, no simplemente una toma de que ellos están viendo la carretera, ¿no? O estos planos de establecimiento para ver que están ahí, sino es como si la cámara estuviera vehiculizando su deseo, como si lo tomara de ellos y dijera, va a ser un fetiche esta carretera. O sea, las carreteras van a quedar fetichizadas, van a quedar con la energía libidinal de estas personas que no pueden tener la relación sexual plena. Y de ahí obviamente van a pasar 1000 cosas, ¿no? Porque este es el inicio de la película. Miquel, vemos acá esta parte que lo que juega Cronenberg, hablamos de La Mosca, algunas otras de sus trabajos más recientes, esta parte de que Cronenberg lo que muestra es carne, es sangre, es esta parte humana, es un horror que va a través de la corporalidad, no de elementos que fueran tan extraños. Y esto cómo juega precisamente en este universo mismo del que dices que un autor, precisamente su arte es ese, el influir, que nos haga ver una pierna rota con todos estos fierros, con esta manera en la que la sangre, las suturas, y esto es lo que nos está acompañando a lo largo de la película, que es lo que provoca incluso un accidente, pues. Pues mira, yo creo que el gran talento de él como artista no es que te muestre la pierna, sino cómo te la muestra, ¿no? Y ahí viene la lectura de la atmósfera, porque la fotografía y los encuadres están claramente diseñados para crear esta atmósfera
que basado en cómo está siendo fotografiada, crea esta sensación de lo que los americanos dicen de dread, de que sientes un malestar, ¿no? Entonces, ese malestar es muy importante, porque esa emoción habla de cosas que muy poca gente quiere hablar en cine, que eso es lo que no solamente lo hace un artista, sino alguien que está hablando de cosas que nadie quiere hablar, que son todos los tabús sexuales, todas las perversiones, que, y que además, o sea, la película estuvo prohibida en Inglaterra durante, creo que el primer año o algo así, y ¿En hubo serio? paneles, sí, Esa no lo velo en sabía. YouTube. Y entonces están hablando los inglesitos, los ingleses, perdón, están hablando de esta moralidad que es de esta supremacía de moral que es algo muy anglo eso, ante cuestionar esa perversidad, pero estamos hablando de una película y eso es lo que Cronenberg decía. O sea, no hay una lectura política ni moral porque es una película, es una ficción. No quiere decir, esto no quiere decir que todos seamos así, ni que vayan a ser, ¿no? Pero ese es el poder del arte, ese es el poder de las imágenes y de los sonidos, crear ese ambiente. Por eso los hijos de Cronenberg salieron así. Entonces, sí, sí, porque a final de cuentas, Muy pues, normales, ¿no? Personas bien centradas. no solamente eso, la manzana nunca cae muy lejos del árbol, cabrón, Exacto. ¿no? Y, cosa que difiere mucho de lo que Dalí decía, ¿no? Que los hijos de los genios son unos tarados, ¿no? Pero bueno, acá es muy diferente, porque, sí, porque mira, lo interesante de Cronenberg no nomás es que sea un artista, sino es un artista visual, o en este caso en cine, que muy pocos artistas de cine hablan a ese nivel comercial. Por eso cito a Lynch, porque Lynch es el maestro de haber Sí. creado un mundo único, e inclusive creo que ya en la Real Academia Española ya, o en la versión inglesa de eso, De ya Oxford. hablan de sí, de hacer un tema lynchesque, ¿no? O daliniano, o dalinesque, ¿no? O sea, que ya el adjetivo ya es tan inmiscuido en la sociedad y en la cultura, porque además lo interesante del Lynch y de Cronenberg es que son mal comprendidos, cara. Y eso es una bendición, cara, porque al final de cuentas las Sí. están haciendo y nadie las va a comprender. Y no importa que nadie las comprenda, lo importante es experimentarlas, cara. Sentir esos momentos únicos en cada toma y decir, ¿qué significa esto? Y la verdad es que no significa nada. Porque lo único que significa es lo que estás sintiendo al verlo, claro. Nada más. Por eso, Fíjate, por, dilo, dilo. no, por eso la famosa cita esa de David Lynch cuando le preguntan, te hemos preguntado si Eraserhead es tu película más poética. ¿Podrías describirla? Y su respuesta es no. Sí. No hay por qué explicar. Esa es la tragedia de la audiencia. ¿Por qué se les tiene que explicar? ¿No? Y están solos y estamos solos. Es como lo que decía Bruno Dumont, cuando vas al cine es como ir a un templo. Entonces te sientas, está todo oscuro y ves hacia arriba. Y si la película funciona, hay comunicación y hay movimiento. Y el sueño de todo creador es que, porque además ni siquiera saben, ¿no? Porque esa es la belleza del arte, que nadie sabe de dónde viene la inspiración ni cómo nace. Pero sí, si la audiencia se transporta y trasciende, que es muy raro que pase, pero cuando pasa es divino, porque al final de cuentas es el sentido de la vida, ¿no? Que aquí estamos para que valga la pena, ¿no? Y esa es la parte interesante de Cronenberg y de Lynch y de los grandes, inclusive de los artistas visuales que son buenos, ¿no? Porque hay muchos buenos que no son reconocidos también, ¿no? Pero hay mucha gente en el mundo del cine, inclusive el cine comercial. Por eso decía, cuando hablaban de Lynch en términos de Twin Peaks, es la televisión más exitosa del mundo del arte, ¿no? Y volviendo a lo de Cronenberg, perdón por salirme un poco, es que es esta obsesión con el cuerpo y con el horror y con la sangre y con la parte que nos hace incómodos, que es la parte de la vida, porque así es la vida. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia de haber estado en un choque. ¿Han estado Sí, en sí, algún? sí.
Ahí está, Sí, yo sí. ahí Yo sí está. tengo, fíjate, y es lo que curiosamente, ¿no? Nos marca. Yo a los 20 años, 21 años tuve un accidente, tengo una fractura y aquí las cicatrices que se acaban de ver. Órale. Y justo, o sea, es un antes y un después. Yo les decía, fíjense, basando en eso, yo como para seguir en la temática de esta Sí. película, hay 3, 4 momentos diferentes en este balcón. En donde podemos apreciar el movimiento. Yo se los exponía de esta forma, ¿no? O sea, yo veo aquí movimiento, fluir, yo veo esta parte que es el ajetreo. Él mismo dice, veo más vehículos. Hay un momento en el que dice, después del choque yo veo más vehículos, ¿no te pasa? Y lo dice también así con la pareja, ¿no? Precisamente de aquel. Y desde aquí que una parte bullerista de esto mismo, de lo que estaban hablando hace poco, ¿no? De cómo desde alguna manera se aprecia. Pero el choque lo que te hace es, ¡pum! O sea, borrón y cuenta nueva. Aquí y ahora, papá, te paras en este momento. Y no sé esa parte, Dani, desde esta circunstancia en la que pones tanto, como dices, el objeto, el deseo. Sí. Acaba de lo que ibas a preguntar. Sí, la parte en la que entonces a ellos tú experimentas y hablabas de esta parte de la sexualidad que no le dabas una forma, pero finalmente se va convirtiendo. Y a lo mejor no tiene que ser necesariamente un choque, tiene que ser ese trauma, ese algo que te está sacudiendo para que de nueva cuenta tengas que parar en este trajín que nos trae. Es que yo creo que en la película, en Crash, el choque no detiene. El choque arranca a las personas. Es decir, no es que haya un movimiento ajetreado de sus vidas y entonces el choque como que los detiene para decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Tengo que reflexionar, tengo que ver hacia dónde voy, ¿no? Sino que es al revés, es decir, ellos están en una situación de inconformidad de la vida, vamos a ponerlo así, y de repente él tiene un choque, tiene una experiencia apoteósica, o sea, tiene una experiencia religiosa ahí, y por eso dice, ahora veo que los carros empiezan a fluir más. Porque no son los carros, es su propia energía. Él como que empieza a darse cuenta que en choques de vehículos puede sentirse completamente pleno sexualmente. Entonces, lo interesante de lo que le empieza a suceder a el protagonista, pues, es de que empieza a ver que su energía sexual se puede empezar a movilizar. Algo que no podía pasar ni con su esposa ni con otras mujeres. Porque empieza a movilizarse no porque esté con otra mujer, sino porque empieza a movilizarse por medio de un choque y para un choque. Que es lo que ahorita decían, que a mí me parece bien interesante lo que decían, no solo ahora, sino cuando estábamos preparando la charla. Si podemos decir que lo lynchiano existe, yo creo que lo cronenbergiano sería como todo esto que estas imágenes hechas de carne, de una carne fusionada con lo metálico o el cuerpo, pero no el cuerpo simplemente como normalmente lo habitamos, sino el cuerpo como con todas sus vísceras, con todas las partes que son incómodas de ver, pero que ahí están. Y a mí me gustan mucho estas imágenes que va presentando la película con respecto a cómo, por ejemplo, hace un rato la ponías, ¿no? La toma de la pierna de él recién fracturada, pero con estas cosas metálicas a su alrededor como arneses, ¿no? Claro. Y luego tenemos a Roxana Arquette, también una mujer con problemas motrices, pero que también necesita algo metálico para funcionar. Y luego vemos cómo el tipo que está metido en los actos escénicos de los carros acaricia el carro y cómo se vincula con el carro. O sea, creo que la propuesta de Cronenberg estéticamente es, hay un juego de seducción entre la carne y el metal, que no es que uno lo seduzca al otro, sino que están como correlacionados, y eso me parece fantástico, pues. Que lo sacan varias películas, ¿no? En esta de Promesas Peligrosas. Recuerdo la escena de Viggo Mortensen en la que literal se tiene que estar sacando en el baño, o sea, las cuchillas que estas mafias por ahí tenían. Entonces, es esa parte en que estás viendo exactamente el fierro salir del cuerpo. Y eso es parte mucho de lo que en escenas como esta, en el que estás teniendo estos fierros, ves el cuerpo, ¿no? Y cómo están los clavos precisamente dados. El tiempo, tú decías, Miquel, mientras preparábamos todo esto, ¿cómo va transcurriendo? Cuando tú te sientas y en el disfrute precisamente te hace sentir una película, y tú lo exponías, cuando te hace sentir ya es, ¿no?, el culmen de esto, y esto es fantástico, y te hace sentir que ese tiempo es atemporal, de que algo va transcurriendo. Hay quienes hacen luego estos ejercicios en el que prácticamente quieren hacerlo todo, ¿no?, en el tiempo real de lo que está sucediendo. ¿Cómo se juega y Cronenberg cómo lo hace precisamente a través de esta misma?
Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro que ahorita lo tocaron, ah, en cuanto a la perversión y la dualidad de la perversión. Porque como seres humanos y como personajes en la película, una de las cosas que es muy importante es que independientemente de que sean seres perversos, ellos creen que están haciendo el bien o que están haciendo Claro. algo bien. Y te lo voy a poner muy claro. Ahorita pusiste la escena donde están en el balcón, ¿no? Entonces, es una escena que que se llama en cine, toma o sea, que viene a partir del hombro, ¿no? Es decir, que la cámara está en el hombro y están checando la cara de, ¿cómo se llama?, de James Spader. Y Ajá. luego cortan hacia Deborah Kara Unger. Y él está con los binoculares y está viendo, ¿no? Los dos saben que están haciendo algo que ellos creen que está bien porque es algo normal a pesar de que es completamente anormal. Entonces, lo interesante de la dualidad, que es súper importante en el cine, es el hecho de que ella se levanta y le da un beso en la frente, como diciendo, estás Oh, haciendo las cosas bien, bebé. sí, a huevo. Cuando no es cierto, cabrón. Entonces, esa dualidad es completamente sociopática, cabrón. Porque solamente un sociópata cree que está haciendo las cosas bien cuando no las están haciendo bien a ese grado de perversión. Entonces, en esa Sí. toma, en esas dos tomas, en esos dos cortes, o sea, te están diciendo que te deberían hacer sentir, bueno, pero ¿por qué le da un beso en la frente? Como si fuera la maestra o Como su un niño. mamá, o que va Ajá, al colegio ajá. el niño. Sí, es una validación esa, sí. Exactamente, no solamente una validación, pero el tipo está con el binocular hacia la carretera, hacia el highway, viendo a ver de qué forma se van a excitar los dos. Entonces, ella toma hasta cierto punto un rol de madre o de mujer protectora ante el perverso que estaba esperando a tener una erección al ver los autos, ¿no? Que además eso le agrega la explicación a por qué ellos no pueden tener como la relación sexual, ¿no? O sea, porque precisamente Exacto. la relación entre ellos no es plenamente de marido-mujer o de pareja como tal, ¿no? Puede ser hombre-hombre o mujer-mujer, pero no en un sentido completo, ¿no? Porque luego tiene, decíamos también hace momento, ¿no? Como que llega un punto en la película en que ay, se me olvida el nombre del actor, James Spader, ¿verdad? Spader, sí, Spader, correcto, James Spader. sí. Ah, pareciera que prácticamente se convierte en el objeto fetiche de ella, ¿no? O sea, es decir, llega tanto. Mira, me acordé de esto un poco, como otra película que habla mucho del fetichismo y hemos estado hablando mucho de David Lynch, ¿no? Y Terciopelo Azul es otra película que habla mucho del fetichismo también, ¿no? Y del voyeurismo, ¿no? Así Y es. en Terciopelo Azul, bueno, sin meterme tanto allá, porque quizás valdría más la pena hablar aquí un día de ella, pasa que también este chico en Terciopelo Azul se mete como a un mundo perverso en donde él es voyeurista de actos perversos y está metido ahí, ¿no? Y entonces como que pasa algo que nos introduce a ese mundo y luego como que pasan mil cosas en ese mundo y luego puede salir de él, ¿no? O sea, como que hubiera una dualidad también en los mundos, ¿no? En Crash me parece que sucede algo muy similar. Es decir, James Spader como que él está en su vida diaria, en su vida de director, es insatisfecha, pero una vez que se mete a este submundo de todos estos actos perversos, de todas estas cuestiones de las simulaciones de carros, como que él mismo se despersonaliza, como si él mismo entrara a otro estado ya donde él ni siquiera es él, pues, o sea, donde también él es un vehículo para el deseo sexual. Y digo vehículo como en todo el sentido de la película, ¿no? Que son vehículos y que hay carros y hay automóviles. Porque hay una escena en donde está él con su mujer, bueno, con esta mujer, que también, ahí tú, Miquel, eres mucho más adiestrado con los nombres, ¿no? La que es como su esposa. Y tienen la relación sexual, pero ella le está diciendo, ¿no? Dime cómo lo hace él, dime si tiene, Cicatrices. sí, si tú lo besarías, le tomarías su pene, o sea, como. Y obviamente luego vemos que él tiene la relación con este hombre, ¿no? O sea, es decir,
es como si ella utilizara a James Spader como objeto fetiche y James Spader se deja ser un objeto fetiche, ¿no? Se convierte completamente en un objeto fetiche. Aquí, en mi punto de vista, la Sí, gran diferencia entre Lynch y Cronenberg en este tema es que Crash es una película 100% distópica, cabrón. Estamos hablando de de ciencia acuerdo, ficción, completamente. donde los roles ya no existen, donde el sexo ya es algo libre. Y Lynch es completamente diferente porque Lynch habla de la realidad de ahorita. Porque lo ves claramente, esta es la realidad, la obsesión con los gángsters es muy clara. Sí, 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 de con la acuerdo. obsesión con los cowboys, esa es otra, cabrón, ¿no? Entonces, él está hablando de ese mundo lo que hizo al contrario Pasolini, que Pasolini hablaba de lo que Spinoza decía, que era el Dios está en todos los días en nosotros. Y Lynch está diciendo, este es el mundo que hay dentro de nuestros mundos. Y es Correcto, sí, muy muy de acuerdo, ¿eh? perverso. Y en Sí, el caso de Cronenberg no es lo mismo porque él está creando todo un mundo completamente sí. distópico basado en la ciencia ficción, cabrón. Y que además, yo agregaría, bueno, ya como para no hablar tanto de Terciopelo Azul, porque en verdad creo que sería bien padre hablar de ella, No, que pues, bueno, ya estás el hablando de Terciopelo todo. Azul Sí, sale del mundo, o sea, vuelve a su mundo como bonito, ¿no? Y en sí, Crash, no, el Crash, a mí lo que me parece fantástico, que también tú lo decías, y ahorita quizá valdría mucho la pena que nos expliques más, esto de que como no hay tres actos, como que no tiene una resolución, o sea, la no, película no tiene resolución, ellos nunca exacto, salen de ese mundo. exacto. Exacto. Bueno, la clara es, mira, es muy relativamente sencillo. El rollo de Terciopelo Azul está basado en la infancia de Lynch, Claro. porque Lynch creció en los 50. Esa es una. Y toda la obsesión de los 50 es clarísima, cabrón. Tan es así que es la famosa anécdota de por qué va a comer al mismo Ah, lugar sí. 300 veces y siempre pide el sándwich de pollo y su Su malteada. cafecito, ¿no? Sí, claro, claro. No, pero él lo dice porque la repetición te deja crear, porque ya sabes lo que vas a comer. No es que quiera comer quiche Lorraine con ensalada, no, tiene que ser sándwich de pollo y una milkshake, o sea, una malteada. Sí. Y es todo lo mismo. Y en el caso de Cronenberg, este, del por cual no hay tres actos es porque es vanguardia, básicamente. La vanguardia en cine o en arte siempre ha roto con todas las estructuras y por eso es tan importante. Y bueno, la vanguardia, lo deben de saber, terminó en los años 70, principios de los Sí. 80, ¿no? Pero en términos el problema es que, mira, el problema es que Hollywood está basado en eso, en los tres actos y en la teoría del Salvador. De James Campbell, que habla de que todos los personajes son salvadores, cabrón, de algo, porque es una cuestión cristiana, ¿no? Entonces, ese es el rollo, ¿no? Y el problema de los tres actos es que muchas personas crecieron con eso porque es la base histórica y aristotélica de los griegos, ¿no? Por eso los griegos hicieron cosas muy buenas en Ujú. crear todas las estructuras estéticas y filosóficas en relación al arte, pero al mismo tiempo la vanguardia rompe con ellas, ¿no? Por eso, qué bueno que no hay los tres actos y qué bueno que ojalá y haya más, pero eso sí, como la gente ha sido, como decía Buñuel, violada por el cine, porque no pueden pensar en otra cosa más que en esos tres actos, cuando ven una película de vanguardia no saben qué hacer, cabrón. No saben, ¿qué es esto? Es muy raro. O, ay, Daniel, qué rarito eres, ¿por qué me invitas a esa película? Claro, claro. Exactamente igual, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, este, es una cuestión también de sensibilidad, es una cuestión de cultura, es una cuestión de que, por eso el peso de Hollywood ha hecho tanto daño en la gente. La gente no sabe, no se da cuenta qué tan dañada está por el daño de Hollywood, cabrón. Es más, tan es así que lo ves en los podcasts de cine, nada más hablan de eso. Claro. ¿No? Entonces es muy preocupante porque la cinefilia está muriendo poco a poco, por eso es vital que hablemos de esto y por eso quería hacerlo y por eso qué bueno que lo estamos haciendo, ¿no? Bien. Oigan, y para ir concretando la idea de lo que esta película nos va dando, digo, bajo esa premisa y esa visión que nos han compartido,
el explorar la temática que esto, nos decías, ¿no? Una parafilia, así se puede denominar a esta circunstancia en la que podamos estar viendo cómo este fetichismo puede estar ahí surgiendo a través de estos fierros, de estos elementos mecánicos, pero pone mucho también el riesgo, la vida. Hay una forma y desde dónde poder explorarlo, porque eso también a través del cine vemos lo endeble que es la vida, la manera que de manera súbita ante una circunstancia la puedes perder, pero acá los protagonistas lo están buscando para experimentar y como tú decías, desde ese surgimiento. ¿Cómo juega entonces esta parte en la que ahora estos personajes buscan, están midiéndose a través de la muerte en el riesgo constante? Porque finalmente lo que quieren para experimentar y sentir es eso. Sí, es muy buena pregunta. A mí me parece que, o sea, otro elemento que me parece bien extraordinario de Crash es que están este grupo de personas que tratan de simular o de representar accidentes famosos, ¿no? Y está este de James Dean, ¿no? Y lo recrean y está como al borde de la ley, inclusive como las representaciones y es... Pero, claro, la pregunta es como, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, como, ¿para qué? Y una lectura que yo podría dar, o sea, a mí lo que me hacía pensar en su momento, ese elemento es que ellos están tratando de lograr algo más allá de la vida misma, ¿no? O sea, es decir, no tiene que ver con vivir, sino tiene que ver con quedar como mitificado, ¿no? Por eso este personaje, el tipo este que hace las representaciones, ¿no? Que es como la materialización más alta de la perversión en la película, dice esto y aparte así termina su vida, es yo quiero morir en un accidente famoso, ¿no? O sea, y no quiero que sea en una de las representaciones, o sea, no quiero, ay, me maté representando la de James Dean, quiero que sea la mía, yo hacer una propia, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, es como si llevaran el extremo de qué hacer cuando tenemos estas vidas miserables, estas vidas cotidianas que todos, quizá nosotros tres tenemos diariamente, no sabemos qué hacer de nuestras existencias. Y la respuesta de estos personajes es, vámonos a un extremo de la perversión para morir de manera mítica. Yo ahí difiero un poco. Adelante. Porque yo creo que dentro de esa obsesión psicótica ni siquiera hay el cuestionamiento, cabrón. Claro. Ni siquiera, porque si hubiera un cuestionamiento, se paran. No, es como los de acuerdo, sí. ¿no? Entonces, yo creo que es como los yihadistas que se van a morir para recibir 7 vírgenes, ¿no? Ellos están pensando en que se van a morir y van a hacer algo por el Islam y por los musulmanes. Y no están pensando en cuestionar al Islam ni nada. Ellos van a hacerlo porque es un honor, porque ese es el último cerrar de la sinfonía, de probar que su obsesión tiene sentido y que es lo más importante de la vida. Y ahí es donde la obsesión es claramente pura, cuando ni siquiera la cuestionan, cuando es vamos por todo y y que muera el que muera y yo voy y no quiero, y el último manjar y la última cena para mí, el gran momento de éxtasis es cuando yo me muero en un accidente no creado, sino real. Sí. Eso es lo que, wow, ahí es donde dices Cronenberg, maestrazo. Y aparte es increíble cuando ya pasa, ¿no? O sea, a mí es de los planos que más me gustaron de Crash es justamente cuando, digo, no es un spoiler, es una película ya vieja, que precisamente se sale de la carretera y cómo queda ese plano del carro atravesado en el autobús. Es bellísimo, es bellísimo, totalmente. ¿Entiendes por qué quería morir así él? Claro. O sea, esa posibilidad de verse muerto en una imagen así, que además va a ser fotografiada y llevada al periódico, lo que tú quieras, pero en la película está, vaya, impecable. Eso totalmente de acuerdo, créeme, lo que fue filmado en Toronto y yo muchas veces he pasado por donde está el carro convertible, sí, donde está el convertible. Ajá. Y Deborah Cara sale y baja y ve a James Spader ahí. O sea, olvídate, ¿no? Y es básicamente, la película es un homenaje a Toronto, ¿no? Entonces,
Obviamente pues, la mayoría de personas no sabe que es en Toronto ni nada, porque Toronto parece cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, pero imagínate estar en ese pastito, cabrón, caminando ahí exactamente donde estuvo el carro convertible, el Mazda convertible. No, es más, yo he caminado por ahí y he estado viendo la escena. O sea, es a ese grado vaya, casi como personaje de Cronenberg, pero sí, entonces es realmente una obra maestra. No es para todos, pero es visionaria. Es la película erótica más exitosa para mí de todos los tiempos, cabrón. Justo vamos a ver ahí esa escena de la que estás hablando, mi querido Dani, donde aparece ese automóvil atravesando al otro y donde deja esa trascendencia y donde se asoma por ese puente. Esta parte de observar, porque va muy dado, y quisiera que bajo la premisa de sus dos ópticas pudiéramos estar ya casi concretando, porque ya llevamos ya 40 minutos en este sentido. Y de así surge el mismo voyerismo de este podcast, de ese mismo nombre, lo que nos gusta observar. Ellos les gusta observar incluso, ¿no? Desde otra posición a un tercero. ¿Qué tanto eso, Dani, desde el aspecto cotidiano a nosotros como seres humanos, realmente nos llama poderosamente la atención en el que si somos voyeristas o no, de estar observando a un tercero y en ese disfrute? Y por eso de los choques, por eso mi pregunta surge de que endiosas o mitificas ciertos acontecimientos y te dejas ir y surgen luego estas mismas experiencias de las que hablas. Y ahorita me voy contigo, Miquel. Fíjate, más que contestar, no sé si voy a contestar exactamente eso, pero voy a tomar algo que dijiste antes que me parece que es bien interesante para la película, que dijiste ese carro penetrando al otro. Y es que no es yo creo que está totalmente pensado así, ¿eh? O sea, pudo haber muerto de cualquier forma, ¿eh? Contra un poste, simplemente que cayera, no, cae penetrando a otro vehículo. Y era lo que yo decía también hace un momento, era cuando digo esto de que como que la energía sexual de ellos dos queda en la carretera, es como si llegara el punto en que los vehículos de la película fueran los que ejercen la relación sexual y las personas solo son los vehículos para eso, como si se invirtieran los roles entre carro y persona. No por nada había esta otra escena que ahorita un poco vimos, ¿no? De cuando ya llega el clímax de estos dos hombres en su relación homosexual y que vemos cómo los carros pareciera que chocan, pero que no están chocando, están teniendo relaciones sexuales. Y que precisamente que este hombre muera de esa manera, es decir, que su carro esté penetrando un autobús, es como la culminación de que la sexualidad quedó completamente catequizada en los vehículos. O sea, que los vehículos se sexualizaron. Y qué paradoja, porque los vehículos han sido este símbolo de masculinidad y sobre todo estos muscle car. Hace un arranque decías tú, Miquel, ¿no? Son vehículos, estos un tanto vintage como de los oldies, en el sentido de que les llaman los muscle car, que son estos Mustang, que son estos con cuerpos más grandes, motores, 8 válvulas, cosas así que hacen ruido. Y es curioso la simbología, ¿no? Y decías tú, Miquel, algo que yo te invitaré mucho a que nos compartas, como esto de que sean carros antiguos por el tema metálico, ¿no? Así es que, mira, el detalle es donde está Dios, como dicen, ¿no? ¿Y por qué usar eso? ¿No? ¿Y por qué? Porque ese tema de los carros antiguos, además de toda la cuestión del fierro, también describe una obsesión, el detalle de una obsesión. O sea, porque no son carros nuevos ni hidráulicos, si son de una época específica. Exacto. Entonces, eso habla de las obsesiones, ¿no? De la obsesión del personaje, ¿no? Porque la obsesión de Elías Koteas, que es el actor que hace todos los choques y todo eso, esa es otra obsesión. O sea, no nomás es la parte de sexual, pero es la obsesión de recrear el momento en el cual alguien puede morir. Entonces, por eso cuando está fotografiando cuando está encontrando los cuerpos, se excita nada más de saber, oh, acá hay otro, y acá hay otro, y acá. Entonces, volviendo a lo que Juanjo decía del voyerismo, el voyerismo es
nosotros no estamos muy lejos de esos personajes. No, pues, cerquísima. Entonces, no hay que olvidarnos de eso, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, esa es una. Y la otra es el hecho de que el cine es 100% voyerista, te lo tienes que ver, si no, pues, pero acá el voyerismo habla, en mi punto de vista, habla de un detalle, que es, habla de una psicopatía, es decir, ¿por qué estoy viendo a Andrea que se está bañando? ¿Por qué la tengo que ver? Claro. ¿No? ¿Y por qué me tengo que sentar de esta forma para poder captar exactamente los senos que le van a dar sentido a mi vida? Entonces, acá hablamos de la misma obsesión. ¿Por qué el tipo organiza estos choques como si fuera parte de un circo? Porque Y la solamente gente va a verlo. la gente va, exactamente. ¿No? Entonces, la gente va, él hace un entretenimiento, gana dinero y al mismo tiempo se excita en toda la planeación y la ejecución y él maneja. Sí. Él maneja. O sea, ese es el último, es una especie de obsesión tántrica, cabrón. Es de un orgasmo alargado, cabrón, porque el tipo quiere sentirlo básicamente en su totalidad. Y eso habla de la obsesión de todos los personajes en diferentes niveles, ¿no? Porque vaya, el personaje de Logan o de Elías Cotea, interpretado por este canadiense que es muchas veces una copia al carbón de un Robert De Niro joven, es muy detallado y eso es por el cual creo que es una obra de arte, porque habla de un mundo tan perverso y tan obsesivamente enfermo que lo hace real, porque nosotros estamos enfermos, porque la mayoría de personas tienen algún tipo de rollo. Si no es así, no tuvieras tu carrera de psicólogo, de psicoterapeuta. 100%, 100%. Entonces, en este caso, lo que hace el cine es decir, este es un tipo de obsesión de los cuales ustedes podrían llegar a tener. Tan es así, no, Claro. es cierto, porque tan es así que tú ya has oído hablar de los inceles, ¿no? Sí. Los inceles es un problema psicológico nuevo, que quiere decir soltero involuntariamente, o sea, soltero a fuerzas. ¿Has oído hablar de eso, Juanjo? Sí, bajo una premisa de una propia elección aparentemente, pero que es más está sistémica. Exacto, ¿no? Y sobre todo que los tipos se convierten en unos psicópatas y empiezan a matar gente, porque las mujeres los han rechazado, ¿no? Entonces, ese tipo de nuevas psicología, de nuevas enfermedades psicológicas, sinceramente, a mí no me extrañaría que existiera esto ya, este rollo del crash en la vida real. Uy, lo que no sabemos. Exactamente. Vamos a dejarlo así por esta noche. Pero es exacto, porque a final de cuentas, el arte imita la vida y la vida imita el arte. Entonces, hay algo ahí muy extraño, pero a empezar este diálogo hace 25 años es realmente muy avanzado para la época. Oigan, y pues ya para ir concluyendo, pues concluyamos también con la escena final. Dani, aquí ya vemos a los dos personajes, tuvieron esa complejidad y ve lo que está haciendo, está echándole el carro encima hasta provocarle un accidente y la manera y con la frase con la que acaba, ¿no? Que será la próxima. No, es que, o sea, termino mi aportación pues para cerrar mi parte de que esa idea de que no tengan un desarrollo, de que no tengan estos tres actos, de que no salgan de ese mundo, me parece quizá lo más acertado de la película. O sea, ella es como si ahora ella hubiera reemplazado a este personaje, ¿no? Es decir, ahora ella busca también acabar así. O sea, me parece fantástico que no es que los personajes hayan aprendido la lección y en todo caso ya entendieron. Porque una película tradicional de Hollywood, ¿cómo hubiera terminado hubiera dicho, este matrimonio ya se arregló, se reconciliaron y entonces ahora sí tienen la relación sexual, ¿no? Ahora sí pueden estar juntos, ya dejaron ese mundo de perversiones y ahora sí van a estar juntos. Y lo que Cronenberg dice es, estos güeyes se fueron hasta el fondo del hoyo. Y eso está para mí extraordinario.
Miquel, para ir cerrando Así precisamente. es, no, pues qué bueno que hay películas como estas donde no hay un final feliz, porque generalmente en la vida no hay un final feliz. Esa es la cuestión y hay que tomar el toro por los cuernos. Y qué bueno que hay películas de estas en las cuales se puede hablar de mundos y de sensaciones y de historias que no tienen estructura para tratar de hablarnos de una realidad ficticia que tal vez tenga que ver con nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso de esta película. Esa es la parte final de mi comentario. Pues este es precisamente el cine, este es el ejercicio que estaremos haciendo. Con esto inauguramos y arrancamos algo que por supuesto, bueno, pues agradezco yo infinitamente a ustedes dos que me hayan invitado para ser parte también de este ejercicio. Estaremos eventualmente, si llegaron hasta aquí, por favor, esto ya es un agradecimiento en lo personal que les damos a ustedes acá como audiencia. Lo que estaremos haciendo es subir también materiales y clips de estos a redes sociales para que estas mismas la puedan estar consumiendo en estos formatos breves, pero sí o sí tienes que estar, ¿no? En toda esta narrativa, que es lo que nos obliga el cine, a dedicarte 1 hora y media, 2 horas con tu atención plena a un ejercicio, que esto puede ser precisamente algo que estemos haciendo. Así que, mi querido Dani, a la distancia, muchísimas gracias, qué gustazo. Hombre, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas Miquel, de igual gracias. manera, abrazo. Muchas gracias a los dos, estuvo genial, gracias. Yo agradezco la invitación y por supuesto a ustedes que nos siguieron y que llegaron hasta acá también de igual manera. Compartan, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.